Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. están? Buenas noches. Gracias, Nelson y Paula y Nacho. Bueno, estamos aquí entonces, importante, vamos poniendo en claro lo que tenemos, lo que nos decía la doctora, con las muestras de material, tanto, digamos, de partes blandas, es decir, músculos, si estuviera en el estado de conservación del cual se está hablando, Nico y Luciana, del cual decía Ignacio, como con una muestra ósea, en 48 horas, 72 a más tardar, se puede tener la identificación indubitable de quién es, a quién perteneció este cuerpo en vida, ¿no? Sí, eso es importantísimo. La información que tenemos es que el cuerpo estaría viajando, llegando hoy a la madrugada a Buenos Aires. Veremos en cuánto tiempo obviamente se hace la autopsia y las pericias correspondientes. Ojalá se haga, obviamente, en el mayor tiempo posible para terminar de despejar las dudas, ¿no? Le quería preguntar a la doctora, Dale. entendemos que obviamente las muestras genéticas es un tiempo muy rápido para lo que es los análisis 48, 72 horas, pero ¿hay alguna manera certera de tener esa información antes que no sea solo la identificación visual del cuerpo? ¿Antes de? Antes de ese tiempo, de 48 62, tal vez con una identificación no genética, sino visual, si esto pudiera ayudar a la identificación del cuerpo. Yo podría ayudar, no en ninguna de estas tecnologías puede ayudar visualmente. En todas ellas hay que hacer un largo método de laboratorio. No veo, si está tan conservado, pues hay una cantidad de rasgos físicos que se podrán compartir. Claro. Es lo único que nos puede llevar, pero no en forma indubitada, y sí siempre es compartir el ADN. Claro, yo preguntaba, científicamente, no solo lo visual, sino algo, ayer hablábamos de las huellas dactilares, algún otro rasgo que se pueda medir científicamente que permita, por ahí es una... Bueno, estudiaron las impresiones dactilares, sí, claro, hay una enorme cantidad de cosas. Bueno, que estamos todo lo mismo, ir a buscar desde el punto de vista de... Efectivamente, sí, sin duda aquí, Luciana, y es interesante lo que planteas, por eso es fundamental aquí conocer el estado de conservación del cuerpo. Claro. Si el estado de conservación del cuerpo es este que a lo mejor del cual está hablando Ignacio, a lo mejor todavía hay resguardo de huellas dactilares y esto podría ayudar, pero a la luz del caso y como está, sin duda que va a ir a lo genético. Van a ir en búsqueda de lo genético. Lo que plantea Luciana es lo que corresponde. Lo que plantea Luciana tiene lógica en cuanto a lo siguiente. La premura. A la inmediatez. La inmediatez, muchas veces se convoca a un familiar y el familiar, en el lugar, en la mesa de autopsia o en la morgue, identifica a la persona. ¿Por qué? Porque puede tener, por ejemplo, lunares, manchas de nacimiento. Sí, características. Puede tener una cicatriz, puede tener una operación, puede tener una prótesis en el cuerpo, o puede tener algún otro tipo de tatuaje o alguna marca. Pero en este contexto se usa. Todo esto se usa habitualmente en criminalística. A ver, en este caso hay una dificultad muy importante que, a ver, nuestra cara nos define. En este caso, el cuerpo que se encontró, la cara es la que más expuesta ha estado a todas las condiciones del ambiente y del río. Por lo tanto, si ustedes observan el material que ha levantado criminalística, lo más difícil de identificar es la cara. Pero hay otros rasgos que están muy claros porque el cuerpo está vestido, tiene ropa de montaña, tiene calzado de montaña y ha conservado parte de la estructura corporal. Y además, lo que llama la atención de los que estuvieron trabajando, de los criminalistas, es que el cuerpo no ha sufrido una descomposición compatible con los 78 días. Eso para mí es el foco, ¿no? Porque más allá, bueno, la identificación va a llegar horas más, horas menos, días más, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con ese cuerpo si efectivamente no estuvo 78 días en el río? ¿Cómo llegó a ese lugar donde no estuvo en los rastrillajes anteriores? Realmente pone un manto de sospecha muy fuerte y muy difícil de saber. De recuperar esa información. Claro, de poder reconstruir estos días para atrás. La familia, bueno, ustedes lo vieron, Luciana y Nico, que la abogada habló claramente de esto de la idea de un cuerpo plantado. No, y a mí me llamó la atención en la conferencia de prensa varios elementos que ellos pusieron como con certeza, más allá de que dijeron no podemos probarlo, pero creemos que es así, es que el cuerpo fue plantado y la abogada insistió en dejar claro que siguen
creyendo en la hipótesis de la desaparición forzada y aclaró que eso significa para ellos que una fuerza es una fuerza del Estado y el Estado de alguna manera participando y encubriendo un crimen, que eso también es un dato muy importante, porque a lo mejor podemos pensar que al aparecer en el río se cae la hipótesis de que se lo llevó la gendarmería, pero ellos sostienen que el cuerpo puede haber sido plantado y que no, para ellos no cae la hipótesis digamos, de la participación de la fuerza de seguridad y aparte ella involucró al Estado también y la del gobierno, ¿no? Obvio. Que también me llamó la atención, que dijo hoy no se comunicaron con nosotros, pero nosotros no queremos tener ningún tipo de diálogo porque un diálogo no se inicia a 78, 79 días de la desaparición. La abogada, evidentemente, Luciana, ha visto la fotografía. Yo vi las fotografías que sacó la unidad de criminalística desde el otro margen del río. ¿Qué tenemos? Tenemos un cuerpo lateralizado. Es decir, un cuerpo colocado de esta manera como está mi mano. Si uno lo mira de costado, da la sensación de ser un cuerpo en posición casi fetal. La cabeza está apoyada sobre el borde de la tierra. Y después se observa claramente como un corte de la vegetación bajando hacia la zona del río. Entonces ahí habría que hacer varias cosas. Primero, el trabajo de una persona especialista en hidrografía, porque ahí lo que hay que establecer es cómo iba la corriente del río, los vientos, las temperaturas y las modificaciones del agua y del ambiente. Por otro lado, hay que hacer todo un trabajo forestal y de rastros para determinar los movimientos que hubo hacia el lugar donde se encontró el cuerpo. Y lo otro interesante sería el trabajo del entomólogo. ¿Por qué? Porque el entomólogo trabaja en base a la fauna cadavérica. Entonces, el entomólogo, cuando revise lo que se pudo levantar en el lugar que tiene vegetación y en el lugar donde estaba el cuerpo, que estaba más o menos, veo una línea de flotación de 10 centímetros, el entomólogo puede decir, sí, el cuerpo siempre estuvo ahí, o en realidad el proceso de deformación cadavérica, que se genera a las 24 o 36 horas de muerto una persona, se dio en otro lugar y luego depositaron el cuerpo ahí. Lo que estamos diciendo es sumamente científico. ¿Por qué? Porque si el cuerpo hubiera estado sumergido debajo, en el agua, a las 48 o 72 horas, depende de la temperatura del agua y del ambiente, lo que se genera con la putrefacción del cuerpo es que el cuerpo tienda a flotar como si fuera un globo. El cuerpo, lógicamente humano, se desintegra y al desintegrarse los mismos gases de la gravedad llevan el cuerpo hacia arriba. Entonces, es lógico que el cuerpo a las 48 o 72 horas esté en la línea de flotación. Por eso es muy interesante saber el tema de las corrientes. Y hay otro detalle que se ve en la fotografía. Ayer contaba Nicolás y Luciana y Nacho Otero y el resto de los compañeros que están haciendo la cobertura que en las márgenes del río se veía una vegetación enana, como las raíces, donde un cuerpo puede quedar enganchado. Las fotografías que yo vi del lugar donde apareció el cuerpo, no está esa vegetación. Por eso es muy importante, obvio. Bueno, todo esto que además con tanta precisión nos ilustra Ignacio va a estar en el eje de la pericia, de lo que venga después. Acá hay dos cosas para hacer. Primero, identificarlo. Segundo, la causa de muerte. Y tercero, cómo llegó ese cuerpo ahí. Luciana, Nico, por supuesto, el placer de compartir estos minutos con todos ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Nelson, Paula, Nacho y la doctora Ana María Leonardo. Sí, perdón. Muchas gracias. Vamos a escuchar hoy, acaba de terminar o estar hablando aún. Acaba de terminar la conferencia de prensa de la familia Maldonado. Vamos a escuchar a Sergio Maldonado, el vocero de la familia, hablando sobre su hipótesis de por qué apareció ese cuerpo ayer ahí, en ese lugar del río Chubut. Sergio, su malestar y su bronca tiene que ver con los procedimientos que se realizaron anteriormente. Y también su bronca es con el gobierno, lo ha llamado. ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno en las últimas horas? En realidad, sí, se trataron de comunicar mediante mensaje con Andrea, pero es algo que a los 79 días me parece que eso era al principio. Nosotros no queremos tener ningún tipo de diálogo, es a través únicamente de Verónica, nuestra abogada. Sergio, ¿piensa en la posibilidad de que hayan plantado el cuerpo en ese lugar? Yo no puedo asegurarlo, pero yo creo que sí. O sea, intuitivamente sí, porque anteriormente no estaba ahí. Sergio.
Sergio Maldonado, lo que nos preguntamos y estábamos averiguando recién con el entorno de la familia era, bueno, ¿bajo qué contexto? Digamos, es un lugar que venimos contando que en los primeros rastrillajes no se había podido siquiera ingresar, es un lugar como de un amplio dominio de los que están ocupando ese territorio, de la comunidad Pulov. Entonces, ¿cómo piensan esto? Bueno, lo que nos dicen ellos es, obviamente ellos no vinculan para nada a la comunidad con la aparición del cuerpo o el supuesto, esto que dicen de que plantaron el cuerpo, lo que dicen es que es demasiado, según Nacho, pero vos nos puedes ayudar, en relación al río, demasiado, dice, demasiado a la vista el lugar donde apareció. Dice, es una zona donde apareció, está directo, se podía ver directamente desde la tranquera, la tranquera de ingreso, que es de alguna manera el límite que siempre marcábamos, donde cuando se pasaba, cuando no se pasaba, hasta dónde se podía pasar la tranquera de ingreso, en dónde había estado situado Santiago, que hoy aparecieron unas fotos que, del expediente que estaba en las computadoras de Gendarmería, donde se lo identifica a Santiago cerca de la casilla donde siempre se dijo que él había estado con la campera que se había señalado que tenía puesta, pero ellos dicen que eso era imposible. ¿Qué nos dicen desde la investigación? Que las condiciones de este río, o sea, esto es lo que lleva a la familia a creer que se puede plantar el cuerpo, ¿no? ¿Y qué nos dicen la gente de la investigación? Que la prefectura les dijo desde el minuto cero que por las características de este río había que rastrillar el mismo lugar una y otra vez, que el cuerpo que no estaba en el lugar donde estabas buscando, a pesar de que lo estabas buscando con profundidad, podía aparecer en ese mismo lugar en otro momento. ¿Esto realmente, Nacho, es así? ¿Puede ser así? Sí, puede ser tranquilamente así. Y estoy buscando lo que esta tarde dijo uno de los bomberos que participó del rastrillaje, porque dio algunos datos importantes que tienen que ver con lo que vos estás marcando, Luciana. Es un tema muy delicado muy, pero muy delicado. Lo que dijo el bombero es que ellos trabajaron por esto mismo que vos estás marcando, que está excelente. Lo que dice el bombero es, nos tuvimos que dividir en grupos porque sabemos que los cadáveres... hay una cantidad de partículas que giran en el ambiente y tuvieron que trabajar unos río abajo y otros río arriba. Y en un momento, por una cuestión involuntaria, se encontraron en el lugar donde estaba el cuerpo. Sí. Mirá lo complejo del tema, ¿no? No, por supuesto. Además es un río que nace en Río Negro, el río Chubut, sí. Cruza 800 kilómetros hasta la Bahía Engaño en el Océano Atlántico, que en estos momentos tiene mucho más caudal de agua que antes por el deshielo. Por el deshielo. Vamos a hablar con un perito experto en autopsias, que es Miguel Maldonado. No sé si nos está escuchando Maldonado aquí. Franco Mercurial, Ignacio González Prieto, Luciana G1 y Nicolás Guñasqui lo escuchan. Sí, perfectamente los escucho. Un gusto estar con ustedes. A ver, bueno, por toda la información que está circulando y por lo que estuve escuchando, ¿cuál es su opinión sobre el cuerpo, la aparición? ¿Puede ser plantado por, no sé si tiene algún tipo de información sobre las imágenes que lamentablemente trascendieron y que pueden dar algún tipo también de indicio de hace cuánto tiempo ese cuerpo puede estar en el agua? No, en realidad he estado escuchando, incluso cuando el doctor Nelson Castro estaba en el espacio, después llegaron ustedes y evidentemente ustedes ya cuentan con una información muy vasta, muy sólida, muy amplia, ¿verdad? De manera tal que lo que yo en estos momentos puedo aportar es poco y nada. Hasta ahora, hasta que se llegó a, digamos, a la acción de los expertos y demás, bueno, había algunas preguntas que eran, diría yo, elementales, rudimentarias, si podía un cuerpo conservarse. Bueno, evidentemente en el clima frío, tengamos en cuenta que en esa zona baja bajo cero la temperatura a la noche. El agua, efectivamente, ustedes lo corroboraban, de deshielo, es prácticamente también 2, 3, 4 grados. Entonces, la descomposición en un cuerpo avanza muchísimo más lentamente. Ahora, respecto a la pregunta si puede o no ser plantado, sí, desde luego, puede ser plantado. Yo tengo algunas dudas en el sentido de que hayan cometido, digamos así, la picardía
de guardar el cuerpo en un lugar refrigerado para evitar la descomposición y después llevarlo y plantarlo en ese lugar. Pero de todas formas, todo puede ser. Y con respecto al no hallazgo del cuerpo más o menos rápidamente, a pesar de que hubo algunos rastreos, yo me permito recordar el caso de la familia Pomar, que estaba a 4 o 5 metros del camino, el vehículo volcado con los cadáveres dentro y, sin embargo, a pesar de que se supone que se hicieron rastrillajes por allí, que estaba a la vista de gente que pasaba por el camino, sin embargo, estuvo unos cuantos días sin que nadie lo encontrara. Y es impensable que un coche con cadáveres adentro y demás hubiera sido llevado para plantarlo allí. Entonces, digo, a veces el cuerpo, o en este caso un vehículo con víctimas adentro, es como que se mimetizara con el ambiente y el ojo humano no siempre está preparado para ver eso o para identificar que no es parte del contexto. De manera tal que yo soy muy prudente en aseverar en un sentido o en otro. Por supuesto. Ahora, teniendo en cuenta su trabajo y su experiencia acá, la familia sigue sosteniendo la cuestión de que fue Maldonado llevado por la gendarmería, supuestamente también asesinado. ¿En cuánto tiempo se puede saber, de acuerdo a un peritaje, si ese cuerpo, si es el de Maldonado o no? Porque si no es, hay otro muerto. ¿En cuánto tiempo se puede saber si tiene golpes, si tiene disparos? Porque eso también es determinante para saber si la gendarmería fue responsable o no. Que haya aparecido en el agua no le quita responsabilidad a la gendarmería por ahora. No, desde luego. Bueno, ya tengo entendido, los escuchaba ustedes, que el cuerpo está en viaje hacia la morgue judicial en Buenos Aires. Está por llegar a las 3 de la mañana a Aeroparque en un avión sanitario, sí. Perfecto. Yo supongo que mañana y días subsiguientes van a trabajar realizando la autopsia. Cuando se realice la autopsia, los profesionales del cuerpo médico forense son muy sólidos, muy avesados en este trabajo, seguramente van a hacer hallazgos que van a trascender o los van a difundir oportunamente, donde si hay lesiones contusas, es decir, por golpes, palazos o lo que fuera, van a aparecer. Si hay heridas por arma blanca, van a aparecer. Si hay heridas por proyectil de arma de fuego, van a aparecer. Con esto quiero decir que, de acuerdo a lo que se dijo hasta ahora, la conservación del cuerpo es bastante aceptable para el tiempo transcurrido que ha estado en el agua o ha estado parte de ese tiempo en el agua y parte de ese tiempo en otro lugar que indudablemente tuvo que ser refrigerado. Es impensable que haya estado a temperatura ambiente y se haya mantenido en las condiciones que dicen que han encontrado el cuerpo de Maldonado. Doctor, con todos los estudios que se hagan en el cuerpo médico forense, ¿se va a poder determinar, obviamente sí, más o menos la fecha de la muerte, las razones de la muerte, pero esta discriminación entre cuándo murió, por qué murió y si estuvo en distintos lugares, digamos, se puede saber, bueno, este cuerpo no estuvo 78 días en el agua, estuvo 30 digamos, esa especie de discriminación cronológica, ¿se puede tener con el análisis del cuerpo? Mire, Luciana, quiero decirle algo. En este terreno, en la medicina legal, en la tanatología forense, es decir, el estudio del cadáver desde el punto de vista de las exigencias judiciales, en todas estas disciplinas no se puede hablar con certeza, con exactitud
y decir estuvo 20 días, estuvo 30 días en el agua helada, o, por ejemplo, estuvo en tal lugar o en tal lugar antes de ser plantado en el río Chubut. Siempre se debe hablar, y los peritos avesados, sólidos, que tienen experiencia, siempre hablan de una aproximación, entre tanto y tanto, entre tantos días y tantos días. Digamos, puede ser esto una lesión de tales características producida por tal tipo de objeto. Nunca se puede aseverar de manera terminante en este terreno de la tanatología forense y de la medicina legal. Doctor, Siempre hay que hablar en términos de una aproximación razonable. Sí. Doctor, hay un axioma que se cumple perfectamente en la tanatología y en la medicina legal. Me está hablando Ignacio, González ¿verdad? Prieto le habla. Sí. Doctor, Ignacio? cuanto más nos alejamos del momento de la muerte, es más difícil establecer la data de muerte. Me parece que ese es un principio que en la medicina legal que pasa, verdad que huye. Claro, ahí está el tema. Es decir, cuanto más lejos de la muerte, menos precisiones podemos tener en cuanto a la data de la muerte. Ese es el tema. Exactamente. Así es. En toda la criminalística, en toda la medicina legal, mismo en la tanatología forense, tiempo que pasa, verdad que huye. Por eso los estudios hay que hacerlos lo más rápido posible, dentro, digámoslo, de lo posible, porque se decidió traer el cuerpo de Maldonado a Buenos Aires porque la morgue de Esquel no contaba con los elementos indispensables para hacer los estudios en un cuerpo que tiene, digamos, el tiempo de cadáver que desde el 1 de agosto, bueno, 78 días. Le agradecemos muchísimo, Maldonado, perito, enseñándonos un poco más y tratando de entender, bueno, qué puede decir la autopsia y en cuánto tiempo, ¿no? Gracias. Sí, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Está con nosotros aquí Maru Dufar con información sobre el caso. ¿Cómo están? No, bueno, un poco lo que estaban hablando ustedes y que precisaba el perito recién sobre la autopsia, que es lo que viene, ¿no? Y que lamentablemente tenemos como mucho para decir respecto de polémicas en torno a las autopsias y si es taxativo o no los resultados. Bueno, en el caso Nisman hemos visto que no, porque ha habido tantas opiniones como pruebas a analizar en este caso. Y tal vez eso es lo que ha hecho que la Corte Suprema tome una posición respecto de este caso, que es tratar de mantener la mayor distancia posible. Y cuando se supo que la fiscal Ávila iba a pedir que la autopsia sea realizada por miembros del cuerpo médico forense, que depende de la Corte, hubo tal vez un apuro por la Corte por insistir en aclarar lo que habían aclarado inclusive antes con el caso Nisman. El cuerpo médico forense de la Corte Suprema no es la Corte Suprema. Es la Corte Suprema, exacto. Tiene autonomía. Nosotros casi como, en una exageración, casi como que ni sabemos qué hacen o dejan de hacer. No es muy tranquilizador, ¿no? Que los poderes del Estado estén ya atajándose por si empieza a haber algún tipo de polémica en un caso tan conmocionante para la sociedad. Sí, la Corte debería garantizar que es un cuerpo que depende de la Corte, que ellos no lo manejan, porque es cierto, digamos, funcionan de modo autónomo, pero dependen de la Corte, y en un punto cuando ha habido problemas con peritos del cuerpo médico forense, yo me acuerdo que eso de la doctora Argibay fue una de las que saneó el cuerpo médico forense cuando se distribuyeron los trabajos en la nueva Corte. Tienen intervención, digamos, si hay alguna anomalía, un error, pueden entrar, pero sí que es cierto que después del caso Nisman pasan estas cosas, como aún los cuerpos que dependen administrativamente, si se quiere, de la Corte, nadie quiere... Mirá, perdón. En este caso, me parece, te escuchaba hoy, Maru, me parece que acá en este caso tienen que ser más rigurosos que nunca. En cuanto a lo técnico, ¿no? La autopsia tiene 3 principios, que me parece que si se cumplen acá, podemos dejar de lado todas las polémicas. La autopsia tiene que ser completa, es decir, no debe quedar ningún estudio sin dejarse de hacer, tanto los estudios básicos como los complementarios. Me tomo lo que decía Maru recién del tema de Nisman, que no se hizo, por eso no se descubrió, por ejemplo, la fractura del tabique, por eso no se descubrió lo de la ketamina, por eso no se descubrieron los golpes internos. Bueno, si la autopsia se hace completa, es decir, todo lo que dice el protocolo más
los complementarios. Se cumple con el método, es decir, toda la metodología de todos los estudios específicos, toxicología, histopatología, radiografía, genéticos, etc. Y si se hace de manera ilustrada, es decir, la autopsia tiene que ser filmada con audio, no como la de Nisman. La primera de Nisman no tenía audio. Tenía el No tenía audio ambiente. Tiene que ser fotografiada, toda fotografiada, y se les debe permitir a los peritos de parte, en este caso de la familia Maldonado, estar, cosa que por ejemplo a los de Nisman no se les permitieron. Entonces, si vos cumplís con ese protocolo, vos vas a tener la causa de la muerte, vas a tener un mecanismo, vas a tener una forma, vas a tener la data de la muerte y vas a tener la identificación, que son los 5 principios de la autopsia. Por eso, y ahí se acaba la polémica. Corren por carriles separados la ansiedad que tenemos absolutamente todos y la opinión pública de conocer los detalles de la autopsia, saber primero si es Santiago Maldonado, lógicamente, y después cómo murió o qué pasó exactamente con hacer las cosas bien, ¿no? En el caso de Nisman, ¿se acuerdan que fue inmediatamente, el lunes a la madrugada, ya habían comenzado a hacer la autopsia sin que lleguen ni siquiera los peritos de parte de la familia al lugar? En este caso, bueno, están tomando todas las previsiones y el propio Sergio Maldonado dijo hace minutos, no confiamos en nadie. Nadie, sí, en fue nadie. muy tajante. Me parece que hay una diferencia sustancial respecto a lo que pasó con Nisman, que es que acá pasaron 79 días. Claro, es mucho. Y además de que es mucho, digo, hubo muchísimo tiempo para hacer cantidad de especulaciones, pero además, digo, por más que le guste o no le guste, es una causa que está atravesada por la política desde el primer momento y por eso entiendo este prurito de la Corte de decir, bueno, antes que empiece el lío, nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, la verdad es que el cuerpo médico forense es de la Corte. Y hoy vos dijiste algo muy importante, que por ahí pasó desapercibido acá, pero lo que marcó Maru, yo la estaba escuchando, y es algo muy importante, que es el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es algo que, y el de Minnesota, que luego se incorpora, fue un protocolo que se elaboró en el 75, que empezó a regularse en el 99 y que recién las Naciones Unidas lo implementaron a partir del año 2000. ¿Qué significa eso? Significa que vos tenés que seguir determinadas reglas a nivel internacional, de las cuales se firmaron 40 países, donde vos estás dando por sentado lo que dijo la familia en la conferencia de prensa. Vos estás acusando a un organismo del Estado de haber cometido apremios ilegales y haber generado una muerte. Entonces, lo que dijo Maru hoy más temprano es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a llevar a que la autopsia y los protocolos comunes sean más rigurosos que nunca. De hecho, la Ojo con fiscal, que supongo que lo habrá contado Maru más temprano, ¿por qué se convoca también al perito del imputado? Porque esto era el marco del habeas corpus, pero se va a hacer en el marco de la causa de desaparición forzada, que como venimos explicando, por eso incorporan también la parte del único imputado, que es un gendarme que se presentó espontáneamente que es el gendarme que estaba lastimado, que es el que llega al río. Echazú, exactamente. Sí. La información, no sé, hubo una confusión, ¿viste? En torno a si era imputado o es querellante. Porque nosotros cuando salió... No, en desaparición forzada no puede ser querellante. Él está en la gendarmería, está en el habeas corpus como querellante. Y no es parte de la desaparición forzada hasta esto que yo no conocía, que es que había entrado una calificación como imputado. Y eso está en el comunicado hoy de la Fiscalía. Claro, sí, que nosotros cuando chequeamos esa información, porque no se conocía que Echazú fuera, que tratamos de chequearlo y nos dijeron que era querellante, que había sido aceptado, pero que no había ningún imputado de gendarmería. Y ahí se generó toda una confusión. Nosotros hablamos con la fiscal después y no logramos chequear efectivamente si era Echazú imputado o no en la causa de desaparición forzada. Pero bueno. No, pero sí, digamos, ellos no pueden ser creyentes pues son los principales acusados. Claro, no en esta causa. No en la causa de desaparición forzada, pero contemos una cosa para explicar. ¿Quién es Echazú? Claro, eso te iba a preguntar. Echazú es el gendarme, el que se llama escopetero, que primero es el que firma y redacta el acta de lo que pasó el 1 de agosto. ¿Por qué se sospecha de él o se sospechaba de él en un principio? Porque fue herido en la cara por lo que él en el acta firma junto a sus compañeros, que dice que fue un piedrazo que recibió desde afuera, cuando él estaba fuera del pull-off, después de desarmar lo que había quedado del piquete en el kilómetro 1848 de la Ruta 40. Echazú dice recibir ahí un impacto de un piedrazo con boleadoras que le tiran desde dentro de la comunidad. Desde un principio, juez Otranto pensaba que Echazú, por haber sido agredido, pudo haber entrado al pull-off con
Y una violencia. ímputo y cierta violencia o venganza para perseguir y detener a lo que la propia Gendarmería dice en el expediente son los agresores. En el expediente dicen así, agresores, y dicen que entraron a detenerlos al pull-off. ¿Qué pasa después? Se puso en duda de que la herida que muestra, que se ven en la foto de Chazú, puede haber sido de un piedrazo o no. Eso tampoco hay Hubo análisis. pericias para eso, ¿no? Mi duda es, ¿puede ser querellante en una causa e imputado en la otra? Sí, ahora expliquemos porque igual la situación es esta. Una cosa es el habeas corpus. Claro, dos causas. En donde ellos están formando parte y la otra es la que investiga la responsabilidad de Gendarmería. Son dos cosas separadas. Son dos cosas distintas. El habeas Son dos corpus causas separadas. En esta causa encuentra Y aunque sea el mismo hecho, no importa, digo, la misma persona puede estar querellante, porque digo, es raro que tenga también acceso como querellante a toda la otra causa, ¿no? Bueno, eso fue un cuestionamiento que hizo la familia, ¿por qué son querellantes en la causa de habeas corpus? Eso es una Porque discusión. también accedes a toda la información que hay en el expediente, ¿no? Obviamente, y ese es un reclamo que hizo la familia que no aceptaba, pero recién la abogada de la familia explicó bien en la conferencia de prensa donde ella dijo, para mostrar hasta qué punto nosotros creemos en la justicia, digamos, creemos en que el proceso tiene que ser justo, la fiscal decidió que esta autopsia no se va a hacer en el marco del habeas corpus. Estos que estamos explicando son tecnicismos, pero son muy importantes para entender lo que empieza a pasar ahora. ¿Qué pasa? Si lo hace en el marco del habeas corpus, después, y de la información que surja de este cuerpo, si es que es de Santiago, obviamente esto hay que decirlo una y otra vez. No, y si no es otro cuerpo y empieza... Bueno, no va a ser en esta causa que se investigue. Claro, la información que surja puede comprometer a un gendarme o a la gendarmería en la causa de desaparición forzada, prefiere directamente hacerlo como el marco de esa otra causa e incorporar a los imputados. Lo que nos enteramos hoy, a partir del comunicado de la fiscal, es que este gendarme, que fue por presentación espontánea, que dijo, están hablando de mí y quedó imputado, para mí fue una sorpresa, pero hoy lo confirmó la abogada también en la conferencia de prensa. Dijo, por eso nosotros estamos de acuerdo efectivamente en que estén todas las partes porque queremos que este proceso sea transparente y que cumpla con todos los requisitos de la ley. Les hago una pregunta a ustedes que han seguido la causa. Yo estoy pensando ya en la mesa de autopsia. A ver, por las fotografías que pude ver de la unidad de criminalística, no se ven balazos, no se ven perdigones de por ejemplo, de balas de goma, no se ve puñalada. Yo no descartaría golpes y no descartaría tampoco piedrazos. Sí, por lo que se pudo ver. A ver, de todos modos, sí. yo resumiría... Yo te hago una pregunta. Dale. ¿Hay en algún lugar del expediente donde se reconozca que la Gendarmería usó algún arma no letal o tiró piedrazos o algo más? No letal, sí. Sí que... Porque eso es fundamental para lo que vaya a salir de la autopsia. Que la propia Gendarmería dice, primero, que el 31 hizo uso racional de la fuerza con armas no letales para desalojar el piquete. Después, el 1 de agosto, también dicen que entraron con armas no letales dentro del pull-off. Después hay una contradicción en la declaración de uno de los gendarmes que se llama Robledo, que es... le preguntan a Robledo, y esto es lo que le preguntó la propia Gendarmería y lo sacó el expediente. ¿Usted dijo cuando subió al vehículo de la Gendarmería, cuando se iban, que le había pegado un piedrazo a alguien? Le dijo, sí. ¿Por qué? Y él dice, porque cuando perseguí a esta gente que cruzó el río, y ahora vamos a explicar por qué también es importante cuánta gente cruzó el río y por qué podría tener que ver con el cuerpo. Lo que dice Robledo es, mi compañero, Peloso, se llama así, me dijo, le pegaste, Robledo. Por eso él dice que cuando sube el vehículo dice eso. Ahora, cuando también declaran en el expediente los cocineros de Gendarmería, que estaban en el lugar haciendo la comida a los gendarmes, ellos dicen, Robledo, nosotros lo escuchamos a Robledo jactarse delante nuestro que le había pegado un piedrazo a uno de los que cruza. Ahora... Fue una hipótesis del juez Otranto en ese momento. Sí, también. ahora, también es verdad que todos los testimonios, más allá de esta contradicción o supuesta contradicción, dicen que ese grupo de Gendarmería que fue hacia una parte determinada del río, y aunque Robledo le haya pegado un piedrazo, los testimonios por ahora es que toda la gente que lo vio llaman, salir. Cruzaron el río. Ahora, ¿cuántos eran? Eran 4. ¿Cuántos estaban en el piquete? Entre 8 y 9.
Entonces, la pregunta que se hicieron los investigadores desde el principio del expediente es, cruzaron 4 por un lugar según todas las pruebas que hay. ¿Por dónde cruzaron los otros 4? Y ahí podría entonces plantearse la posibilidad de que tal vez Santiago Maldonado, si es que estaba ahí, Yo te iba a decir si es que eso. este cuerpo Finalmente cruzó... Nunca hubo una prueba clara de que Santiago estaba ahí, ¿no? A ver, los testimonios de algunas personas. sí, los testimonios... Pero ningún gendarme lo identificó, ni ninguna filmación. No, los gendarmes Aparecieron no lo conocían. Hoy apareció una foto... Aparecieron fotos hoy, Página 12 publicó una en la que hay una persona vestida de celeste que sería... Con esa campera prestada. Claro, Sí. que sería Santiago Maldonado. Ahí había 2 versiones y lo vamos a decir así porque la verdad es que hay tanta información y tanto rumor y tanto trascendido y es muy difícil también chequear por ahí con la fuente directa todos los datos, pero había una versión que es que esa foto estaba en una computadora que se secuestró en un allanamiento a uno de los escuadrones de Gendarmería en la primera semana y otra información que dice que en realidad estaba en un CD que aportó la propia Gendarmería a la causa. Obviamente son... datos opuestos y que uno compromete a la Gendarmería y el otro no. La respuesta obviamente la tiene el juez, que es el que tiene el expediente y sabe exactamente cómo se incorporó esa información. En realidad la fiscal, porque estaba delegada la investigación la fiscal Ávila. También la foto no es determinante, ¿no? Que, aunque tenga la ropa. Pero más allá de eso, yo insisto con esto. Si eran 8 o 9, 4 cruzaron por un lugar y otros 4 habrían cruzado por otro. La Gendarmería puede haberse separado y haber perseguido a algunos por algún lado y a otros por otro lugar. Hacia arriba, decís vos. Claro. Por ejemplo, río arriba hacia arriba, lo que se llama río hacia arriba, del lugar donde ya se especificó que cruzaron estas 4 personas a la que Robledo le tiró un piedrazo, le haya pegado o no. Si se cruzaron por otro lugar y ese cuerpo, porque a ver, para resumir esto es, ¿qué empieza mañana? Cuando llegue en un avión sanitario alrededor de las 3 Aeroparque el cuerpo de Maldonado, las pericias. ¿Qué es lo más importante para la familia Maldonado? Primero, saber si es Maldonado. La identificación. Y segundo, creo yo, es si está golpeado, si tiene heridas, si tiene algún tipo de golpe que involucre o puede involucrar a la Gendarmería como insistió la abogada de la familia, ¿no? Un elemento más de especulación ahora, ¿no? El cuerpo aparece en el cierre de las campañas electorales. Obviamente no es un dato objetivo, ¿no? Aparece en este momento, se habla de un llamado que no está confirmado, ¿no? Una persona que es la que termina viendo el cuerpo y convocando a los peritos para que vayan al lugar. Pero fue la semana previa a las elecciones. Hoy se cancelaron todas las campañas políticas de todos los candidatos que tenían previsto cerrar en Lanús, cerrar en Córdoba, tanto Cambiemos en provincia de Buenos Aires, el propio Macri a nivel nacional, Sergio Massa, Randazzo que tenía su acto en La Plata, Cristina Kirchner que iba a estar en La Matanza haciendo su cierre de campaña, todos cancelados, se terminó la campaña, sí, ¿no? Yo tengo que decir, se acabó la campaña electoral de cara al domingo. Y además empieza la autopsia. Sí. De acá al domingo. Que muchos creen que no va a estar lista antes de las elecciones. Pero una autopsia tarda horas. Una autopsia... Tal vez el resultado histopatológico. Pero el avión tiene que llegar, pensá que el avión llega hoy a las 3 de la mañana. Jueves a la mañana llega el avión. No, pero son horas, 5 horas, 6 horas. Sí, una autopsia básica... Para reconocerlo. Una autopsia básica son 3 horas. Una autopsia un poco más compleja y elaborada pueden llegar a ser 8 horas, pero después lo que decía Maru es verdad. El tema de los estudios complementarios que vos tenés que hacer, algunos duran 30 días, un mes o más, depende de las complicaciones yo digo, del laboratorio. cómo murió no se va a saber probablemente antes del día domingo. Mirá, yo anoté 2 cosas acá, que yo creo que va a ser lo primero que van a ir en búsqueda de eso. Primero lo que es la ruptura alveolar, que vos ahí comprobás si hay una muerte por asfixia. Y lo otro es, en la médula ósea, encontrar el plancton. El plancton es lo que te permite saber si justamente hubo un ingreso de agua en el cuerpo que, bueno, lógicamente se deposita en los pulmones y luego en la médula ósea. Eso es lo primero que van a ir a buscar, Franco. Sí, yo creo... Primero. A ver, las preguntas son, ¿quién? ¿Quién es? ¿Es Maldonado o no? Eso puede saberse antes del domingo. Ahora, el cómo... es muy difícil. Yo acá el experto... Sí, se puede saber. ¿Se puede cómo? saber. Sí. Yo te juego lo que quieras que van a pasar meses.
quién, cuándo, cómo y por qué, ¿no? No, lo que vos vas a saber, Franco, es cuál es la causa de muerte. Es decir, la persona murió ahogada, murió por un Pero paro eso no va a explicar el caso Maldonado, a eso me refiero, no lo va a explicar. Vos lo que estás hablando es de las características del crimen. Es decir, vos lo que estás hablando es cómo lo mataron. Sí. Eso es lo que vos querés plantear. Que hoy es lo más relevante, es decir, es lo más importante. Si es que lo mataron. Es decir, vos podés pensar... Estamos avalando, digamos, la teoría de la familia que dice lo plantaron. Bueno, supongamos que murió ahogado, pero tampoco, digamos... No te explica. No te explica. Si murió solo ahogado... Si murió, claro. Ahí tenés que ir a buscar golpes, heridas. Tenés que ir a buscar heridas pre y post-mortem. Si vos tenés heridas pre-mortem, es decir, antes de la muerte, podemos especular con una golpiza, por ejemplo. O con que le pegaron con un palo, o que le pegaron con un piedrazo. O que le dieron un balazo. O una puñalada, en el caso de haber. Las heridas post-mortem te van a marcar todas las consecuencias y golpes posteriores a la muerte, que puede ser inclusive el cuerpo en el río. Vamos a ver. A mí yo ya te digo, a mí lo que me genera es si el cuerpo da lo que vos planteaste recién, murió ahogado. Y no hay nada más. Ahí tenés que empezar a hacer todos los estudios de tienen que determinar si murió ahogado y estuvo en el agua 78 días también. O sea, no es solamente si murió ahogado, sino además poder decir en esos estudios si eso se determina, 78 días en el agua. Sí, eso se determina. Vamos tratando, enseguida volvemos. Acá hay un juez que está trabajando y que no es solo contra el cuerpo. Tal vez en el expediente haya otro tipo de información que se sepa más adelante sobre qué pasó en ese río, que el día 2 de agosto, o sea, cuando empezó la causa, el principal impulsor del habeas corpus, el defensor de Chubut, Fernando Machado, dijo: Fernando Maldonado desapareció cruzando el cauce del río, perseguido por la gendarmería en situaciones que desconozco. Página 7 del expediente, 21 a 45 del 2 de agosto. Pasaron 79 días. Sí. Enseguida volvemos. Atención, está Gastón Cabanag de Dufar en el... ¿De Dufar? De Dufar, sí, está casado. Está bien. En Esquel, y vamos a mostrar la zona en el río donde encontraron el cuerpo. Veámoslo. Estamos a unos 3 o 4 kilómetros de Pulov Cuyamen, el lugar, el sitio exacto donde apareció el cuerpo ayer al mediodía. Acá, como se ve, la geografía del lugar es muy parecida. Un río muy crecido, muchas ramas, árboles en el río y también agua poco clara. Una situación que hace más compleja la búsqueda. Allá a lo lejos se ven casas de gente de la zona y de la comunidad. Este es el río Chubut. Según la fiscal, se encontró desde la comunidad, desde el punto cero, desde la tranquera, 300 metros río arriba, un cuerpo que tenía una campera celeste, tal cual la había descrito Matías Santana a Santiago Maldonado como estaba vestido ese día. Si miramos un poco acá, podemos ver exactamente cómo es la geografía del lugar, la geografía también del río. Árboles, un río muy crecido y el agua muy poco clara. Una cosa que también dificulta mucho la búsqueda. Esta es la tranquera del Pulov Cuyamen. Así está hoy, un día después del hallazgo del cuerpo, con varias personas que están allá en la garita de seguridad, en la casilla que tienen de seguridad, que está 24 horas cuidando y vigilando la zona. Y banderas que dicen Libertad, Lonco, Facundo, Jones Wala. Esta es la bifurcación de la Ruta 40. Este cartel que dice territorio mapuche es el que marca la bifurcación. Del otro lado, adentro de la comunidad Pulov Cuyamen, vemos las lomas. Esas son las lomas desde donde Matías Santana dijo y declaró en la causa que él vio con binoculares cómo se llevaban a Santiago.
RAM, las siglas de la resistencia ancestral mapuche. De este lado, detrás del alambrado, está la comunidad Pull of Cuyamen, donde ayer se encontró un cadáver en el río. Del otro lado del alambrado es la comunidad Vuelta del Río. Ahí viven unas 25 familias que se dedican a la cría de ganado. Ahí está Gastón Cabanach desde el lugar de los hechos, ¿no? Viendo cómo es el río Chubut, es ancho, tiene mucho caudal de agua porque hay deshielo. En algunas partes incluso la vegetación tapa el propio río. Y marcaba Gastón la comunidad Cuyamen y la comunidad más radicalizada, que es de la resistencia ancestral mapuche, aunque ellos digan lo contrario, aunque a veces dicen que sí. Eso tal vez sea clave en el expediente y se verá dentro de los próximos días. Lo importante es que ahora llegue el cuerpo que se encontró ayer, se perite, se sepa si es Maldonado o no, y cómo, cuándo y por qué murió. Vamos a una tanda y después volvemos. Así es. Nos despedimos, como dijimos ayer, lamentablemente el caso Maldonado recién comienza, se encontró un cuerpo. Si no es el de Maldonado, hay otro muerto, hay un muerto en el río Chubut, me corrijo, y Maldonado sigue desaparecido. La familia hoy dijo, ese cuerpo lo plantaron. Se tendrá que investigar si esto es así, quién, cómo, cuándo y por qué, y las mismas preguntas sobre el cuerpo. Cuando se inicie la autopsia, que puede durar más de lo que puede pensábamos. empezar recién 3 días hábiles más porque hay tiempo para que las partes propongan distintas medidas. La única buena noticia en el marco de la tristeza es que va a haber un poco más de verdad, ¿no? Sea o no ese cuerpo, iremos avanzando un poco en el camino de la verdad de qué fue lo que pasó con Santiago Maldonado. ¿Nos vamos? Sí, quédense en las dos voces, que está la gobernadora María Eugenia Vidal. Nos vemos mañana, que descansen.